querido, ¿qué significa andar en el Espíritu? ¿De qué manera el Espíritu nos guía en el camino hacia la verdad? ¿Qué es ser bautizado por el Espíritu Santo? Estas y otras preguntas serán respondidas en el estudio de esta semana. Empezaremos leyendo lo que dice Gálatas capítulo 5, versículos 13 y 16. Dice así: ustedes fueron llamados a la libertad. Hermanos, solamente que no usen la libertad como pretexto para la carnalidad. Digo pues, anden en el Espíritu y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. El tema de la semana pasada fue la libertad en Cristo. Nosotros fuimos llamados para la libertad. No necesitamos estar amarrados a un código escrito para vivir los eternos principios de la santa ley de Dios. Eso no quiere decir que la ley escrita no tenga valor, solo que el que ha nacido de verdad en Cristo no necesita tener esa ley escrita para andar en los caminos de Dios, porque ha recibido un corazón de carne, un corazón transformado. Ahora, los principios eternos de la ley de Dios, además de estar escritos en tablas de piedra, principalmente están escritos en su corazón. Ahora él es un hijo de Dios, ahora va a andar en los caminos de Dios porque el Espíritu lo va guiando. Aquí entra el Espíritu. El texto de Pablo dice: anden en el Espíritu y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. Andar en el Espíritu. El verbo andar en hebreo es el verbo halak, caminar con Dios, andar con Dios, seguir a Dios. Si tú revisas la historia bíblica del Antiguo Testamento, vas a ver que desde el jardín del Edén, el anhelo de Dios fue siempre andar con el hombre, caminar con él, tomarlo de la mano, llevarlo como a un hijo, enseñarle a caminar en sus caminos. El problema es que cuando el pecado entró, Adán y Eva decidieron andar en sus propios caminos y no más en los caminos de Dios. Andar en sus caminos significaba hacer su voluntad, hacer lo que ellos quisieran. No tenían en cuenta más ya el consejo divino para nada. Ahora, ellos se metieron en problemas por esto. El primer problema fue la desnudez del alma y del cuerpo. Eso los llevó a esconderse entre los árboles. Y entonces vino, dice el texto bíblico, vino Dios al jardín del Edén y se paseaba. Ese pasear, el verbo halak, buscaba al hombre para andar con él, porque Dios creó al ser humano para que caminara con él, pero el hombre ya se había escondido. Ahora, hoy, lo que más Dios desea es caminar con el hombre, pero a través de su Santo Espíritu. Es el Espíritu el que tiene que guiar, el que tiene que decir, el que tiene que mostrar el camino. Miren lo que dice Isaías capítulo 30, versículo 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas estas palabras. Este es el camino, anden por él, ya sea que vayan a la derecha o a la izquierda. Sabes, querido, en un momento determinado de la historia, Dios habló en el monte Sinaí entre fuego, entre clamores de trompeta, prácticamente blandió en el aire el látigo para que el pueblo de Israel escuchara la voz de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel venía de 430 años de esclavitud. Se había olvidado de hablar el idioma del amor. Solamente sabía hablar el idioma del látigo, del castigo, de la amenaza. Porque ese es el idioma que habían aprendido en Egipto. Habían obedecido por miedo al patrón. Ahora, ¿cómo enseñarles, cómo hablarles con amor a un pueblo de 4 generaciones, tal vez 5 generaciones de esclavos? Pues Dios tuvo que prestarse un idioma, el idioma del látigo, de la amenaza. Le habló en fuego, allá en la montaña, y el pueblo obedeció. Pero el ideal de Dios no era ese. Dios quería llevar a su pueblo a obedecer no por miedo, sino por amor. Dios quería llevarlos al Calvario, donde Dios ya no grita, no amenaza, sino que Él espera, Él suplica, Él llama, Él invita al ser humano para que vaya por la propia voluntad. En un momento determinado fue necesario que las tablas
de la ley, los 10 mandamientos, brillaran con fuego. Pero el ideal de Dios era que esos principios fueran escritos en el corazón del hombre y que ahora el Espíritu viniera y a través de su voz mansa en el corazón del hombre le dijera: hijo, este es el camino, no vayas por aquí, ven por aquí, no vayas a la izquierda, no vayas a la derecha, ven por aquí. Esa es la experiencia del cristiano. El problema es que nosotros solo queremos a veces obedecer por el miedo, por la amenaza. No queremos trabajar en el Espíritu, no queremos ser enseñados en el Espíritu, no queremos andar en el Espíritu. Cuando Dios, a través de Pablo, escribiendo a los Gálatas, dice que debemos vivir en libertad, no es en libertad de hacer lo que queramos, sino en libertad de andar en los caminos de Dios por amor, al escuchar la voz del Espíritu que nos dice: este es el camino, anda por él. En la segunda parte del estudio de esta semana veremos el conflicto del cristiano. Leeremos Gálatas capítulo 5, versículos 17 y 18. Dice: porque la carne desea lo que es contrario al espíritu, y el espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagan lo que quisieran, pero si son guiados por el espíritu, no están bajo la ley. Voy a empezar a comentar este texto por la última parte. Pero si son guiados por el espíritu, no están bajo la ley. Aquí está. Pablo no dice que la ley no existe, no dice que la ley dejó de existir. Lo que él dice es que si eres guiado por el Espíritu, si eres sensible a la voz del Espíritu, si has nacido en Cristo, no necesitas más de un código escrito delante de tus ojos, porque esos principios están escritos en tu corazón. Ahora vas a vivir por el Espíritu, vas a ser guiado por el Espíritu, ya no más por un código escrito. Pero vuelvo a repetir, eso no quiere decir que la ley no exista, que la ley ya no tenga valor, sino que el verdadero cristiano es guiado por la voz del Espíritu que le hace recordar los principios eternos de la ley de Dios escritos en su corazón. Pero Pablo entra en otro tema en esta segunda parte de la lección. Dice que el cristiano, aunque convertido, tiene dentro de sí la carne y el espíritu. Está hablando de la naturaleza pecaminosa, refiriéndose a la carne, y de la naturaleza espiritual que todos recibimos cuando le entregamos la vida a Cristo, que Pablo se refiere al espíritu. Y entonces dice: ahora la carne desea lo que es contrario al espíritu, y el espíritu lo que es contrario a la carne. Quiere decir que las dos naturalezas están luchando para tomar el control de la vida. Ambos se oponen mutuamente para que no hagan lo que uno quiere. Y en Romanos capítulo 7, Pablo describe bien esta realidad. Dice: porque no entiendo lo que pasa. Yo sé lo que debo hacer. Yo conozco el camino de Dios. Yo siento la voz del Espíritu que me lleva para caminar por aquí. Pero de repente, cuando me doy cuenta, ya estoy andando por los caminos de pecado. Y si esto es así, entonces quien camina por los caminos de pecado ya no soy yo, sino el pecado que habita en mí. Y él se está refiriendo a la carne. Todos nosotros tenemos dentro de nuestro corazón la carne que nos jala para el pecado y el espíritu que nos lleva para andar en los caminos de Dios. Nosotros vamos a tener que decidir quién queremos que guíe nuestra vida. Si alimentamos al espíritu, y lo hacemos a través del estudio de la Biblia, de la oración, de la testificación, si alimentamos al espíritu, el espíritu estará fuerte. Y si matamos de hambre a la carne, pero si alimentamos a la carne con toda la basura de este mundo y descuidamos la vida del estudio de la Biblia, de la oración, de la testificación, entonces pues aunque hemos sido convertidos, vamos a ser gobernados por la carne. En realidad la lucha de todo cristiano es esta: o somos llevados por la carne o somos llevados por el espíritu. Pero si hemos nacido en Cristo, tenemos el deber de alimentar al espíritu para que en la lucha en que los dos se encuentren, carne y espíritu, el espíritu venza. ¿Cuáles son las obras de la carne? Esta es la tercera parte del estudio. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21 dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son inmoralidad sexual,
pureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, partidismos, envidia, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, de las cuales les advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Ahora date cuenta que todo esto, dice Pablo, son las obras de la carne, el fruto de vivir en la carne, el resultado de estar en la carne. Nosotros no somos pecadores porque matamos. El matar es el fruto de vivir en la carne. Es el fruto de estar separado de Dios. Hacer las cosas malas es el resultado de no oír la voz del Espíritu Santo. Todos los días desde que nos levantamos hasta que nos acostamos en la noche, nos está hablando el Espíritu. Cuando nos despertamos temprano, lo primero que nos dice es: estudia tu Biblia, ora. Pero no le hacemos caso, no alimentamos la naturaleza espiritual. Entonces durante el día vamos alimentando la carne, la carne, la carne. El pobre espíritu no tiene fuerza porque no lo alimentamos. No alimentamos la naturaleza espiritual. Entonces cuando llega la hora de la batalla, pues somos derrotados. Hemos sido convertidos, estamos en la iglesia, pero vivimos una vida derrotada. ¿Por qué? Porque no le hacemos caso a la voz del Espíritu Santo, no alimentamos la naturaleza espiritual, mientras que la naturaleza carnal está bien alimentada y nos lleva a hacer lo que no queremos hacer. Es una crueldad, ¿sabes? El cristiano que está en Cristo, conoce la palabra de Dios, quiere andar en sus caminos y sin embargo no alimenta la naturaleza espiritual, pero sí alimenta la naturaleza carnal. Esa es una crueldad. ¿Cómo vas a poder andar en los caminos de Dios si no alimentas la naturaleza espiritual? Entonces hazle caso al Espíritu todos los días. Cuando te dice que tienes que estudiar la Biblia, que tienes que orar, cuando te dice que tienes que buscar a una persona para traerla a Jesús, haciendo esas tres cosas estás fortaleciendo la naturaleza espiritual. Vas a andar en los caminos de Dios. Y si estás andando en los caminos de Dios, guiado por la voz del Espíritu, que te hace recordar los eternos principios de la santa ley de Dios, pues ya no estás bajo la condenación de la ley. Ya no necesitas de nada, porque Cristo está guiando tu vida a través de la voz de su Espíritu Santo. Vamos a la cuarta parte. Aquí se habla de el fruto del Espíritu Santo. No se habla de los frutos, porque no son varios frutos, es un solo fruto que tiene varias manifestaciones. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 dice: pero el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué dice contra tales cosas no hay ley? Porque lógico, si eres un hombre benigno, bondadoso, si eres un hombre de fe, un hombre manso, un hombre con dominio propio, con paciencia, con paz, con gozo, ¿qué ley te va a condenar? Porque al tener todo esto en la vida, estás andando en los eternos principios de su santa ley. Entonces, ¿cómo es que la ley te va a condenar? Por eso Pablo dice: contra tales cosas no hay ley. Pero para que tú puedas tener en la vida mansedumbre, dominio propio, gozo, todo eso, tienes que oír la voz del Espíritu Santo. Tienes que hacerle caso a la voz del Espíritu Santo. Tienes que andar en el Espíritu. Tienes que ser guiado por el Espíritu. De otra manera, querido. De otra manera, por más que te esfuerces, por más que uses tu dominio propio, por más que te muerdas los labios para no pecar, vas a pecar porque eres un hombre carnal. La carne está más fuerte en tu ser. La naturaleza espiritual está desnutrida. La pobrecita, cuando llega la hora de la tentación, no puede hacer nada. Estás convertido, pero eres un hombre carnal. Continúa siendo un hombre carnal, caminando en los caminos de la carne, que son los caminos contra la ley, contra los principios de la ley, y pues entonces eres condenado por la ley. Ahora, querido, es posible la victoria. La victoria no es una utopía, no es una ilusión. La victoria cristiana es posible.
Pero si no fuera posible la victoria, ¿por qué el Apocalipsis está lleno de tantas promesas? Al que venciere le daré un nombre nuevo, al que venciere lo haré sentar en el trono, al que venciere lo haré columna en el templo, al que venciere. Ahora, si hay tanta promesa para el vencedor, es porque la victoria es real. Es posible ser victorioso. Y esta es la quinta parte del estudio de esta semana y la última parte. ¿Cómo se puede alcanzar la victoria en Cristo? Gálatas capítulo 5, 24 y 25 dice: porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. Hay 3 versículos que se repiten en este texto. 3 verbos. El verbo andar, el verbo vivir y el verbo crucificar. ¿Qué cosa es andar con Cristo? ¿Qué cosa es vivir con Cristo? ¿Qué cosa es crucificar la carne? Son la misma cosa y se resumen a 3 cosas. Orar, aunque no tengas ganas de orar. Leer la Biblia todos los días, aunque no tengas ganas de estudiar la Biblia. Y buscar a una persona y traerla para Jesús, aunque no tengas ganas. Si tú dices, estoy andando en Cristo, pero no oras, no estudias la Biblia, no buscas a alguien para traer a Jesús, no estás andando con nadie. Porque andar con Cristo, andar en el Espíritu, no es una experiencia romántica, no es filosofía, no es teoría, no es teología. Andar con Cristo es una experiencia real, práctica, que involucra 3 cosas: oración, estudio de la Biblia y testificación. Ahora, cuando tú andas en el Espíritu, estás viviendo en el Espíritu. Vivir. ¿Qué cosa es vivir algo? Hacer realidad algo. Sales de la teoría y entras en la realidad práctica. ¿Y por qué el otro verbo es crucificar? Pues porque si tú estudias la Biblia, cuando no quieres estudiar la Biblia, estás crucificando la carne. Si tú oras cuando tu naturaleza pecaminosa no quiere orar, estás crucificando la carne. Y cuando tú sales a buscar a una persona para traerla a Cristo, aunque tú no quieres, estás crucificando la carne. Solo que ese crucificar en la carne también es una obra de Jesucristo. No lo puedes hacer tú, porque imagínate, trata de crucificarte a ti mismo. Te puedes clavar los pies, te puedes clavar la mano derecha con la izquierda. ¿Y con qué te clavas la mano izquierda? Pues crucificarte no puedes solo. Alguien tiene que crucificarte. Y ese alguien es Cristo. La obra de la salvación es divina, es iniciativa de Jesús. Tú no te salvas porque quieres, tú te salvas porque Jesús te ama. Él quiere salvarte. Y salvarte no en el pecado, sino del pecado. Por eso quiero escribir en tu corazón los eternos principios de la santa ley de Dios. Y después te manda su Espíritu para que te hable, para que te diga, este es el camino, ve por aquí, ve por allá. Y en la medida en que tú mates de hambre a la naturaleza pecaminosa, la carne, vas a aprender a vivir victoriosamente en el Espíritu. Que Dios te bendiga, querido. Si caíste una vez, levántate. Si caíste 2 veces, levántate. El reino de los cielos no está lleno de los que nunca cayeron, sino estará lleno de aquellos que, aunque cayeron por algún motivo, creyeron en el Señor Jesucristo, se levantaron y siguieron caminando hasta el fin. El que comenzó la obra en ti, ciertamente la va a terminar. No te desesperes. Confía en el Señor Jesús. Que Dios te bendiga.